el laboratorio 2, compañeros, hoy, para que ustedes tengan las respuestas tal y como de una manera uniforme para el resto del examen, ¿verdad? Bueno, alguien que lea la 1, entonces, compañeros, la pregunta 1. ¿Cuál es la vía procesal para el trabajador ir al puente de trabajo que se secretaria por el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico social? ¿Cuál fue su Bien, si está el Pero no es el 380 tampoco. Fíjense que en el artículo 379, en el primer párrafo, dice, vean su código. Dice, desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se tendrá planteado el conflicto para los efectos de que los patronos de trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de derechos. Entonces, fíjense que ahí, en ese párrafo, no dice la vía procesal. Ojo con eso, ¿vale? Porque en otros casos de trabajo sí dice que es el incidente del 380, la terminación del contrato. Pero en este caso, el código no dice la vía procesal, en el primer párrafo del 379. Entonces se aplica lo que dice la ley de organismo judicial, que al ser una cuestión accesoria al asunto principal, entonces se ventila a través de la vía del incidente. Quiere decir que cuando se responde que es la vía de los incidentes, tendríamos que indicar el artículo del Código de Trabajo y el artículo de la ley de organismo judicial que dice que las cuestiones accesorias a los procesos se ventilan a través de la vía incidental. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿La ley de organismo judicial? Artículo 195 incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y que promueva con compatibilidad del proceso y que no tenga señalado con la ley contenido de la comunicación como incidente. Cuando las cuestiones fueron completamente técnicas a la resolución principal, los incidentes deberán de rechazarse de oficio. El autor que resolverá el incidente y concentrar la condena en contra del que promovió ese caso, salvo evidente buena fe. Entonces la compañera nos leyó el 135 de la ley de organismo judicial que establece que las cuestiones accesorias en los procesos se ventilan a través de la vía incidental. Entonces ahí estamos en la respuesta de la 1. ¿Alguien que nos lea la 2, compañeros? A partir del planteamiento del conflicto, toda la terminación de contrato de trabajo en empresas que se ha considerado el mismo, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto, deberán ser guiando. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Quien tramitará el asunto de forma en que la resolución definitivamente va a impedirse sobre las competencias o impotencia del individuo. Según el artículo también 360 del Código de Trabajo. Está bien, solo que está muy amplia la respuesta, porque lo último ya viene en la siguiente pregunta. Entonces, solo limitémonos a poner autorización judicial. Sea más corta la respuesta. Dice mediante ¿qué? Autorización judicial. Artículo 380 del Código de Trabajo. Veamos el 380, compañeros, para refrescar. Dijimos que en este artículo van a haber varias preguntas. 380. Dice, a partir del momento en que se refiere al artículo anterior, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa de que sea planteado conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito los pliegos de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente. A esto me refería que en este caso el código sí dice claramente que la vía procesal es la vía incidental.
cuando se termina o se pide autorización para terminar un contrato de trabajo. Lo que tenemos que tener claro, compañeros, y donde algunos se pierden, es que no podemos entender que si el juez autoriza el despido, está avalándose una causa justa del despido. Eso no tiene relación. El patrono le expone las causas por las cuales quiere despedir al trabajador, y por eso está pidiendo autorización. Pero que el juez le autorice no implica que el juez esté avalando esas causas. Quiere decir que esas causas deben ser discutidas en otro ámbito, no en un incidente, si las causas son justas o injustas. Ahora bien, a veces la interpretación, compañeros, resulta por algunos abogados un poco complicada, porque, por ejemplo, les voy a compartir algo real. Hace algunos años, cuando en el Congreso era el presidente del Congreso, aquel señor Díaz Sol, que es medio polémico, entonces él viene y despidió casi a 300 trabajadores de un plumazo. Despidió a 300, como él es así, pero aceleradito, ¿ah? Entonces viene y llegó a la presidencia y despidió como a 300, creo que eran 278 trabajadores, algo así. Y entonces, pues muchos abogados intervenimos en ese tema por los trabajadores. Ahora bien, ellos en algunos casos pidieron autorización, pero como la ley dice, este artículo 380, que no se prejuzga sobre la justicia del despido y que no importa entonces las causas, siempre y cuando el juez pudiera dar la autorización, entonces a ellos les denegaron las autorizaciones que pidieron, algunas que tuvimos a la vista, porque basados en eso que dice el 380 no dijeron ninguna causa. Imagínense en una interpretación distinta, digamos, pensando en que dice ese artículo que no prejuzga sobre la justicia o la justicia del despido, entonces dijeron no digamos causa, según ellos. Entonces plantearon los incidentes y solo decían que querían despedir al trabajador fulanito de tal, pero no decían ninguna motivación, no decían ninguna razón por la cual querían despedirlo. Y eso es ilógico, compañeros. Porque si bien es cierto, el código dice que el juez, su resolución no prejuzga sobre la justicia del despido, eso no implica de que el patrono tenga que decirle al juez por qué no lo quiere despedir. Porque de alguna manera tiene que convencer al juez para que el juez diga, bueno, le autorizo que lo despida o no le autorizo que lo despida, en atención a las razones o los argumentos que pudieran mencionarse en el memorial del planteamiento del incidente. Ese caso es bien interesante, compañeros, porque en ese caso también se dio no solo este tema de las reinstalaciones, sino que también la decisión en aquel momento del presidente del Congreso fue inobservar algo que decía el pacto colectivo de condiciones de trabajo. El pacto de ellos, el Congreso, dice que cada año hay un incremento del 10% del salario. Por ejemplo, si yo ingreso al Congreso este año con 10,000 quetzales, por ejemplo, entonces el siguiente año ya voy a ganar un 10% más. Digamos, el 10% de 10,000 serían 8,000 quetzales. Entonces ya el siguiente año yo ganaría 11,000. Y luego el siguiente año ya ganaría 12,100, que sería el 10% de 11,000. Y así sucesivamente. Y por eso hace unos 6, 8 años nos asustamos porque nadie lo sabía, cuando supimos de que había una secretaria con 30,000, 40,000 quetzales en el Congreso, por ejemplo, el conserje, y creo que sí, unos operativos, unos conserjes con sueldos creo que más altos que los congresistas, ¿verdad? Porque oficialmente un diputado gana con 30,000 quetzales, oficialmente.
de acuerdo. Entonces, sí, había uno ahí, creo que es el de financiero, no sé cómo se llama ese libro, que sale del banco. Interesante, vamos compañeros. Lástima que no podemos trabajar ahí. Sí, por todas las islas del Caribe. Exacto. Publicaron fotos de él, de todo eso. Sí, ¿verdad? De sus viajes y todo eso. Está bien. Y era el hotel. Valiente. Rico. Pero eso es lo que pasa en nuestro país, ¿verdad, compañeros? Porque esto es un desorden realmente, ¿verdad? Es un desorden porque usted ve, por ejemplo, con todo respeto, porque al final nos han enseñado y así lo respetamos, que todo trabajo es digno, ¿verdad? Sea el trabajo que sea. Entonces, pero también tenemos que ser razonables, compañeros. Digamos, no podemos pensar que un conserje que tal vez no sabe ni leer ni escribir o medio lo puede hacer, pues gane una cantidad de 30, 40 mil quetzales, y que usted vaya al Ministerio de Salud y que un médico que le costó egresar de la universidad, pues gane un salario, no sé, de unos 10, 12 mil pesos, versus 30, 40 mil del otro. Entonces, pero por eso somos tercermundistas, ¿verdad, compañeros? No estamos como estamos, ¿verdad? Porque las cosas no tienen un orden lógico, ¿verdad? Cualquiera podría decir que, imagínense, ustedes habrán platicado o visto o tienen parientes que estudian medicina. Estudiar medicina es complicado. Normalmente no pueden trabajar porque estudian todo el día y cuando hacen prácticas se van todo el día a Roosevelt. Y entonces es complicado salir. Y después salen con un sueldito así de hambre, digamos, en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, pero bueno, todo mundo pasa mal, aquí puede pasar de todo. Cuando usted diga ya no va a pasar otra cosa, es mentira, porque vienen otras cosas peores después. Pero así es nuestro país, ¿verdad, compañeros? Así funcionamos. Bien. Vamos a seguir, entonces estábamos con la pregunta 2, que es la autorización judicial para poder terminar un contrato de trabajo. ¿El fundamento legal? 380. Sí, estamos bien con el 380, sí. Bueno, vamos con la número 3. Alguien que nos lea pregunta y respuesta. La 3. La autorización judicial de terminación de contrato de trabajo se realiza por la vía incidente. Muy bien, la autorización judicial de la terminación del contrato de incidente 380. ¿Se recuerdan, compañeros, para los que no han venido, que hablamos de que hay que aprenderse bien el tema del incidente? Hay que estudiar bien los artículos del 135 en adelante de la Ley de Orden Judicial, donde está el tema del incidente. Eso es muy importante porque se dan cuenta, estamos hablando seguido de los incidentes, entonces sería imperdonable que alguien no sepa cuál es el periodo de prueba de un incidente, cuál es el periodo de audiencia a la contraparte, el plazo para poder emitir el auto, y que ese auto no es sentencia ni otro tipo de resolución, sino que es un auto que determina un incidente. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, estamos ahí con la número 4. ¿Alguien que nos lea la 4? La resolución definitiva en el incidente de terminación de contrato de trabajo no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, artículo 380 del Código de Trabajo. Muy bien, de eso ya hablamos algo, dice que no prejuzga esa resolución que autorice el despido, no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido. Entonces quiere decir, repito, que si el juez autoriza la terminación del contrato, no implica que el juez está diciendo que hay una causa justa para despedir. El juez tiene que limitarse a decir autorizo o no autorizo la terminación del contrato de trabajo, pero no tiene que decir más. No tiene que decir, me parece que es una causa justa para terminar el contrato, y entonces por eso lo autorizo. Eso no lo puede decir, porque no puede prejuzgar sobre la justicia o la injusticia del despido. El código, como en muchas figuras, se queda corto, el 380, porque solo dice eso, pero no dice qué hay que hacer. Entonces, solo dice que no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, pero no nos dice más.
Entonces, la práctica tribunalicia ha establecido, compañeros, que eso se discute en un juicio ordinario. Anótenlo ahí en su código o en su laboratorio. Ahí donde dice que no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, entonces, ¿qué se hace? Si yo soy un trabajador, por ejemplo, que el patrono logró la autorización para que terminara mi contrato de trabajo, entonces yo como trabajador puedo plantear un juicio ordinario de trabajo para discutir en ese juicio que el patrono me pruebe la justa causa del despido, como lo dice el 78, ¿ya? Hay que promover un juicio ordinario para discutir si es o no es justa la causa del despido. Y esa parte es la que no dice el código, solo dice que no prejuzga sobre la justicia e injusticia, pero no nos dice qué debemos hacer. Entonces, repito, el trabajador que termine su contrato porque el juez le autorizó que así ocurriera, ese trabajador le asiste el derecho, aunque no lo diga ahí expresamente, al trabajador le asiste el derecho de promover un juicio ordinario laboral. Y en ese juicio va a pedir que que el patrono le pruebe la o las causas que está invocando para despedirlo. Y ustedes saben, y lo dice el 78, que si esa causa no es probada por el patrono, entonces surge el derecho del trabajador de la indemnización por tiempo servido. Y las consecuencias, daños y perjuicios, atrasos de salarios, dice el código, y las costas procesales. Son tres situaciones que van de la mano según el artículo 78 del Código de Trabajo. Entonces, repitiendo, ahí en esa parte del código anotemos que el trabajador puede plantear un juicio ordinario laboral para que se discutan las causas de la terminación del contrato. Bueno, vamos entonces con la número 5. Alguien que nos lea la 5 y su respuesta. La consecuencia de que el patrono desobedezca la orden judicial de reinstalación es, en caso de desobediencia, duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que procede, artículo 380 del Código de Trabajo. Muy bien, entonces la respuesta es correcta, ¿verdad? Se duplica la multa. Se duplica la multa y esto está vinculado con el artículo 380 y 379. Ahora, ¿a qué multa se está refiriendo? Digamos, para ahondar un poco en los conocimientos. Lo hablamos el último día de clases, que el 379 en el segundo párrafo dice que hay un parámetro de 10 a 50 salarios mínimos mensuales de las actividades no agrícolas. Ojo con eso, compañeros, estamos hablando que son salarios no agrícolas. Hay que recordar de que hay salario agrícola, no agrícola, y para algunas otras actividades económicas como la maquila, así está establecido el salario mínimo. Y que dicho sea de paso, compañeros, el salario mínimo, yo me recuerdo hace algún tiempo, un colega me decía, pero en materia laboral, ¿qué punto de tesis pudieras aconsejar? Y me recordé del salario mínimo. El salario mínimo, compañeros, como lo concibe nuestra legislación y como lo entendemos nosotros los guatemaltecos, es de que es un salario fijado legalmente y que sobre ese salario no puede pagarse menos de esa cantidad. Pero es una cuestión formal y que lamentablemente cada año sube como 100 quetzales, ¿no, compañeros? El salario mínimo. Pero yo le decía a este colega que le dijera a la compañera que iba a hacer su tesis, no sé si al final la hizo, que hay un principio que nuestra legislación laboral no contempla y que otros países, otras legislaciones sí lo contemplan. Y entonces yo le decía decirle al estudiante que desarrolle su tesis sobre el principio del mínimo vital. Ese principio del mínimo vital lo tienen algunos países como Colombia, por ejemplo, tienen el mínimo vital.
Entonces no es salario mínimo, sino tienen un principio del mínimo vital, y el principio del mínimo vital, digamos, es más acorde a la realidad, porque según ese principio se tienen que tomar en cuenta una serie de factores, sobre todo la canasta básica, para poder establecer el salario. En cambio, aquí ya nos acostumbramos a que cada fin de año, al final de cuentas, lo que hace el presidente es emitir un acuerdo en donde se suben unos 100, e incluso hay años donde no ha subido el salario mínimo, ¿verdad? Y cuando sube 100, 150. Hace unos días salió una noticia que quiere que el salario mínimo para los trabajadores pudiera ser Que pongan un salario mínimo para los jubilados. Bueno, es interesante, ¿verdad? Todos los salarios mínimos es bajo, ¿verdad? Digamos que no cubre las necesidades, digamos, más importantes. Seguramente hay pensiones que sí exceden el mínimo, ¿verdad? Pero de repente hay muchas que no, ¿verdad? Como son los rangos que se tienen, ¿verdad? En el momento en que se establezca la pensión. Pero lo importante, compañeros, de este mínimo vital que estamos hablando es considerar los factores reales que determinan la necesidad de establecer un salario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el hecho de pensar que cada año, por ejemplo, en Guatemala, los 100 quetzales que normalmente se eleva el salario, que eso va a cubrir las necesidades, pues es bien complicado pensar en eso, ¿verdad? Es muy difícil ese tema. Pero dichosos aquellos entonces del 10% cada año, ¿no? Para arriba así rapidito. Bien, vamos a seguir entonces con el tema este. Bueno, decíamos que siempre recordemos que hay un parámetro en el 379 que dice de 10 a 50 salarios mínimos. Y ese, como decíamos el otro día, es un montón de plata, ¿va, compañeros? Porque si, por ejemplo, el juez tiene ese rango del 10 al 50, que es un rango, pues quizás un poco absurdo, ¿verdad? No es muy alto, del 10 al 50%. Por ejemplo, si a un patrono le quiere poner el mínimo, sería un 10 por 3, 30, sería como 30,000 quetzales. Pero si le quiere poner el máximo, serían 50 por 3, serían 150,000 quetzales. Hay una diferencia, creo, un poco abismal de 30,000 a 150, digamos, si consideráramos que fueran 3,000 salario mínimo, ¿verdad? Así a la rápida. Pero, entonces, ahí está el rango de 10 a 50 salarios mínimos, y lo que está diciendo esta respuesta que tenemos ahí es que eso se duplica. El trabajador va con el ejecutor al centro de trabajo y el patrono se niega a reinstalarlo, entonces el ejecutor le informa al juez que no fue reinstalado el trabajador. Entonces es ahí donde el juez duplica la multa. Si, por ejemplo, la multa hubiese sido de 40,000 quetzales, entonces ahí pasa a ser 80,000 para el patrón. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La número 6 toca a alguien que lo lea. ¿No te creen? Alguien que lo lea. 6. No obstante haber duplicado la multa, si aún persiste la desobediencia patronal en cuanto a no hacer efectiva la instalación, el juez, si exonerara al patrono de la obligación de reinstalar, ordena. La respuesta sería: ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. Artículo 380 del Código de Trabajo. Muy bien. Entonces la respuesta es eso que dice el compañero, que se certifica lo conducente a lo penal y que eso pues no libera al patrono de cumplir la reinstalación. Es decir, el hecho que se le inicie un proceso penal al trabajador no quiere decir que con esa sanción de carácter penal que pudiera
obtener al final del proceso que eso lo libere de la verdad. O sea, tiene que cumplir las dos cosas, digamos, de todos modos tiene que cumplir, reinstalar y es sometido a proceso penal. Y en algunos casos, compañeros, habrá que recordar que los responsables tienen derecho de antejuicio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se tiene que iniciar las diligencias de antejuicio. Por ejemplo, digamos, si hablamos de una municipalidad, del alcalde, por ejemplo, o si hablamos de un ministerio y el ministro es el responsable, en ese caso se va a someter a proceso penal, pero recuérdense que siempre previo a se tendría que diligenciar el tema del antejuicio, ¿verdad? Para que haya una formación de causa y luego ya iniciar el proceso penal. En casos especiales, ¿verdad? La mayor parte de patronos no gozan de, hay que recordar que ese juego del antejuicio es limitado para algunos pocos, ¿verdad? Es decir, es una garantía de no someter a proceso penal a ciertos funcionarios por el cargo que ostentan, ¿verdad? Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta, la 7. ¿Alguien lee la 7? El juez, de no haber mediado autorización judicial de despido, ordenará inmediatamente la reinstalación de los trabajadores y su actuación se motivará A y B. Sería A, por constarla de oficio, o B, por denuncia a la omisión del indicado procedimiento. Artículo 380. Muy bien, entonces ese artículo guarda relación, compañeros, con muchas disposiciones del Código de Trabajo sobre el principio de oficiosidad, ¿verdad? Que hemos venido platicando desde hace el semestre pasado. Hay muchas disposiciones del Código que aluden al principio de oficiosidad, es decir, que el juez de trabajo, por cualquier razón que conozca de que hubo una terminación del contrato sin la autorización judicial, él puede, sin que se lo pidan, imagínense, sin que haya una petición expresa del trabajador. Claro, lo normal es que el trabajador lo pida, que el trabajador denuncie que fue despedido sin cumplir ese formalismo del incidente y entonces le solicita al juez que ordene la reinstalación. Pero este artículo nos indica que pudiera eventualmente ser de oficio. En la práctica no hemos tenido la oportunidad de ver, normalmente es que los trabajadores piden la reinstalación. Sin embargo, eso no quita de que el código regula esa posibilidad que sea de oficio, y por eso, compañeros, como lo hemos dicho en otros tiempos, la gran diferencia que hay entre la materia laboral y la materia civil, ¿verdad? Porque en procesal civil rige otro principio, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese principio? ¿Cómo lo recuerdas? Principio dispositivo, exacto. El principio dispositivo, compañeros, es el contrapuesto a la oficiosidad. Si en materia laboral es de oficio algunas actuaciones, como dice el compañero, el principio dispositivo es el principio contrario a eso, el que rige en materia civil. Y por eso es que en civil hay otra figura, que es el tema, por ejemplo, de caducidad de la instancia, lo cual no opera en materia laboral. ¿Por qué? Porque hay un principio dispositivo. El interesado tiene que promover. Y si yo dejo de promover, entonces la sanción es de que puede, al transcurrir cierto tiempo, operar la caducidad de la instancia, como lo dice el Código Procesal Civil. Pero eso no es aplicable para nosotros. ¿Por qué? Porque sería sancionar al juez, a la pasividad del juez. Podría implicar que se retarde un proceso. Y de hecho, sabemos que llevan años los juicios laborales. Pero eso no quita que haya oficiosidad.
y que no aplica la caducidad de la instancia laboral precisamente porque hay incluso de bastante oficio. No así, repito, en el ámbito civil sí tiene que promover la parte interesada. Todo tiene que ser por escrito. De hecho, en materia civil, en algunos casos, nunca conoce uno a la otra parte. Y se pelea uno con alguien que sabe quién será. Solo mira papeles, solo memoriales. ¿Sí? Y resultan unos juicios civiles así muy impersonales, digamos, porque todo es a través de documentos. En cambio, en materia procesal laboral, ustedes saben que el sistema es de audiencias para ir ventilando un proceso. Quiere decir que en las audiencias hay que verse las caras, ¿verdad? Porque de eso se trata, el hecho de que haya una audiencia, que haya oralidad, que haya publicidad, mediación procesal, etcétera, todos los principios que son aplicables. Bien, vamos a la siguiente, compañero, al número 8. ¿Cuál es el plazo que tiene el juez laboral para emitir la resolución de reinstalación? A partir de la denuncia presentada por el trabajador despedido, tienen 4 horas siguientes de haber ingresado la denuncia a juzgar. 24 horas, fíjense que son plazos cortos, ¿verdad? 24 horas, la idea es de que el juez resuelva rápido, digamos, ¿verdad? 24 horas es un término corto y bueno, y en la realidad pues, también es teoría, ¿verdad, compañeros? Porque no creamos que así funciona en la realidad. Licenciado, y una pregunta. Bueno, aquí en el juez dice dentro de las 4 horas. Sí. Sí. Exacto, está consultado en horas. Debería ser, digamos, bastante rápido. Vean, el problema, compañeros, es de que los juzgados, cuando hay plazos, aunque la resolución lamentablemente en un momento dado no la hacen en el momento apropiado, le ponen la fecha que corresponda, ¿verdad? Entonces el problema es en la notificación. Por ejemplo, una cuestión que ingrese 20 de agosto, resolvió 21 de agosto el juez, pero la notifican en diciembre, ¿no? Entonces, digamos, es un problema porque todo no es tan rápido como se quisiera o el espíritu, digamos, del Código de Trabajo, la normativa. Por eso decíamos el otro día que si volvieran a nacer estos señores que fundaron el tema del código, etcétera, que crearon el instrumento, dirían, de repente se vuelven a morir, ¿verdad? Se asustan cuando miran que un juicio lleva 8 años, ¿verdad? Por ejemplo, en los tribunales, ¿verdad? Pero no logramos, compañeros, no logramos. Fíjense que no hace tanto, digamos, creo que fue como en el 2010 o por ahí cerca del 2010, eran 8 juzgados de trabajo de primera instancia en la capital y se duplicaron, de 8 pasaron a ser 16 de las 5. Y entonces a algunos les quedaron los juzgados los expedientes con número par y a otros 8 les quedaron los expedientes con número impar, algunos con par, otros con impar. Digamos que se bajó por mitad del trabajo a todos los juzgados y en ese momento existían. Y el problema es que seguimos igual, ¿verdad? En los tiempos, casi igual. Y hace poco tiempo la Corte ha implementado el tema de los juzgados pluripersonales, ¿verdad? Que los juzgados ya no hay un solo juez, sino hay más de un juez. Y de todos modos, bueno, también hay que tomar en consideración que el volumen de trabajo es bastante fuerte, ¿verdad? Pero si hay mucho trabajo y de repente como que no trabajan, digamos, acordes a la jornada de trabajo, entonces pues, eso implica de que de todo mundo no caminan los procesos. Entonces seguimos casi igual, ¿verdad? Desde hace muchas décadas estamos igual. Entonces se duplicaron los juzgados y después se hizo el esfuerzo de crear los juzgados de admisión de demandas para depurar y caminar las cosas.
y se creó el juzgado de faltas por otro lado, se creó un juzgado de paz especializado también en este tema de las reinstalaciones, las desobediencias. De todos modos, nos cuesta, compañeros, caminan las cosas. Habrá que tal vez pensar en otra situación, en otra solución, digamos. Incluso el hecho de emitir un código procesal del trabajo podría en algún caso ayudar también, ¿verdad?, para viabilizar esos procesos. Pero bueno, tal vez algún día vemos eso. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. El procedimiento de reinstalación por la vía de los incidentes establecido en el artículo 380 del Código de Trabajo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este Código, artículo 380 del Código de Trabajo. Bien, ahí podríamos ser un poquito más específicos, ¿verdad? Que solo, esto es lo que dice literalmente, ¿verdad? Que dice cuando se infringe la inamovilidad. Del trabajador es condición del contrato que establece el artículo 209. Bien, ahí la compañera nos da una respuesta, digamos, que se puede comprender más. Podríamos poner, compañeros, el derecho de inamovilidad de trabajadores en formación de sindicato, ¿verdad? Porque a eso se refiere el artículo que ahí se menciona. Entonces pongámoslo de esa manera: derecho de inamovilidad de los trabajadores en formación de sindicato, artículo, entonces pongamos el 380 y el 209. 380, 209. Sí, pero esos son, digamos, si es parte del derecho. Escuchen, compañeros de atrás. La compañera nos hace alusión a las madres trabajadoras, en estado de gestación, las embarazadas, digamos, en otros términos más utilizados. Ese es un derecho de inamovilidad, pero es distinto, es un fuero distinto. Digamos, aquí se está hablando de fíjense que la inamovilidad como figura, nuestro Código del Trabajo no la tiene de una manera expresamente, digamos, que hubiera un artículo, como pasa en otros códigos de otros países, que hubiera un código con un artículo que dijera gozan de derecho a inamovilidad A, B, C, D. Eso no existe. Nuestro código lo tiene disperso, y dentro de esa normativa dispersa sale lo que dice la compañera. Hay un fuero maternal, así lo llama la doctrina, ¿no? Hay un fuero maternal, el código no dice eso, pero la doctrina habla de inamovilidad por fuero maternal, que se refiere a las mujeres embarazadas, a las trabajadoras embarazadas y las que están en periodo de lactancia, a que ya tuvieron a su bebé y están en ese periodo de acuerdo a lo que dice el código. Pero el procedimiento para reinstalar a estas personas sí tienen el derecho, pero es un procedimiento diferente. Aquí estamos hablando de un fuero sindical, es un fuero distinto. Ahí hablamos del fuero maternal, que son las embarazadas en periodo de lactancia, y el fuero sindical, que se refiere a estos señores que están formando el sindicato y a los dirigentes sindicales, que también el código les establece la posibilidad de la inamovilidad. De la misma manera las reinstalaciones, porque ellos son... Sí. Y totalmente... Relativamente, exacto, relativamente, en determinado tiempo, y la inamovilidad en ninguno de los casos es absoluta. A eso hay que tenerlo claro, ¿vale? Ninguno de los trabajadores que están dentro de estos fueros de inamovilidad, nuestro código no contempla el hecho de que sea absoluto, es decir, que siempre da chance a que el patrono pueda probar la justa causa. Si prueba la justa causa, porque hay que considerar que un trabajador puede hacer algo, digamos, muy trascendente en una empresa, y que puede hacer una causa justa. Lo único es de que sí hay que promover este proceso, es decir, tenemos que preguntarle al juez si es posible despedir, no obstante está dentro de esa inamovilidad. Vamos a otra pregunta, compañeros.
¿Cuáles son los requisitos a observarse en el contenido del pliego de peticiones a presentarse al juez al plantearse el conflicto colectivo? Lea la respuesta. ¿En qué consisten las peticiones a quien se dirige? ¿Cuáles son las quejas? ¿Número de trabajadores? ¿Que las apoyen? ¿Cantidad de trabajadores? ¿Nombre y apellido de los delegados? Artículo 381. Muy bien, ahí la compañera nos leyó la respuesta es un poco grande, lo que dice, digamos, ese párrafo del artículo del Código de Trabajo, ¿verdad? Sí, todo el párrafo es la respuesta. Bien, vamos entonces con la pregunta 11. ¿Cuáles son los requisitos a observarse en el contenido de la solicitud a presentarse al juez? Al plantearse el conflicto colectivo, la solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres y apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden, artículo 381 del Código de Trabajo. Muy bien, estamos bien. El 381, segundo párrafo, ¿va? Y en el otro caso sería el primer párrafo, ¿va? En la respuesta anterior. Muy bien. Vamos con la número 12. En el planteamiento de conflictos y la solicitud presentada no llena los requisitos legales, porque oficio la corregirá mediante actas, artículo 381. Muy bien, entonces la 12, la respuesta exacta, artículo 381. Veamos el 381, es el tercer párrafo, compañeros. ¿Alguien nos lee el tercer párrafo del 381? Sí. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Sí. Fíjense, compañeros, que ahí hay una cuestión especial porque dice, dice si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Entonces, es interesante porque ahí se está hablando de subsanar, digamos, la solicitud. Pero la solicitud es un memorial. Y entonces, como algo atípico, digamos, está diciendo el código que a través de acta se va a subsanar. Muchos jueces en la práctica no lo hacen así, sino que le piden a la parte interesada que subsane a través de otro memorial, ¿verdad? Sin embargo, el código aquí nos dice que la corrección, digamos, o la subsanación de la solicitud se va a hacer mediante acta. Bien, vamos con la 13. ¿Alguien nos vea la 13? En el planteamiento del conflicto colectivo, una vez que la solicitud tiene los requisitos legales que el tribunal resuelve admitir para su trámite en forma inmediata, artículo 381. Muy bien, está bien la respuesta, el artículo 381. 381, inmediata. Yo tengo conciliación, artículo 381. Vamos a ver, veamos el 381. Así es que el tribunal de conciliación es la otra. Sí, por eso dice inmediatamente dará trámite a la solicitud. Entonces, sí estamos bien, es inmediato, artículo 381, tercer párrafo. Luego, vamos a alguien nos lea la 14. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a convocar la respuesta es al Tribunal de Conciliación de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 294 del mismo código. Sería 382, la respuesta más específica. Entonces la respuesta es Tribunal de Conciliación y el artículo es artículo 382. Vamos a alguien que nos lea la 15. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social debe notificar a la otra parte por todos los medios a su alcance que debe nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Artículo 382. Muy bien, entonces la respuesta está bien, compañeros. Es hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Artículo 382. Bien, ahí concluimos entonces el 2, compañeros. Vamos a dar por terminada la clase. Vamos a cualquier información, compañeros, están pendientes. Se recuerdan que tenemos un chat colectivo. Cualquier situación que quiera mandarles o datos que les quiera dar para el examen, ahí por favor, pendientes del chat. Para los que no están, traten de unirse a ese chat colectivo para poder informarse. Ahí vamos a hablar algo del examen.